Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo en nuestro oficio vespertino, muy alegres de poder estar en la presencia del Señor para poder celebrar nuestras alabanzas, nuestras adoraciones y también comenzando un nuevo estudio bíblico en el día de hoy. Siempre nos gusta decir, lo repito cada noche, que queremos poner una intención de oración especial en cada oficio. Es decir, estamos haciendo nuestro oficio con una intención de oración. Y el de esta noche es considerando aquellas personas que están teniendo problemas de tipo mental con el tema del coronavirus. Han sufrido un montón problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de estrés, y parece que dicen los expertos que las consecuencias se van a ver en los próximos meses, ya se están viendo, ha subido el índice incluso de suicidio y ahí estamos viendo pues que realmente la cosa se complica a nivel mental, a nivel emocional. Así que bueno, hoy ponemos nuestra intención de oración en este sentido y pedimos por las personas que de alguna manera u otra están sufriendo de manera emocional o mental. Así que, hermanos, ponemos en las manos del Señor, en oración, este tiempo que vamos a tener especial hoy. Así oramos diciendo: Padre, gracias te damos por todas las cosas buenas que tú ya nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos un día más estar aquí en tu presencia para poder alabarte, adorarte, para poner un tiempo especial separado para ti en tus manos, trayendo, Señor, todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo traemos todo, Señor, en esta noche y lo ponemos a tus pies, sabiendo que cuando traemos todas nuestras cargas a tus pies, Señor, tú nos das la paz. Que en esta noche podamos experimentar la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar en esta noche con nuestro oficio y como cada día decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y vivifícanos. Concédenos tu gracia para que, llevando mucho fruto, podamos dar gloria a Dios Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos, hermanos, y decimos: Padre omnipotente y misericordioso,
La confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos descarriado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado desviados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer, perdón, vamos a leer el Salmo número 3. Ayer leíamos el Salmo número 2, hoy vamos a leer el Salmo número 3. Hay una palabra que aparece en el Salmo, en hebreo, que es la palabra Selah. Selah quiere decir un interludio, un intermedio, una pausa, un silencio, una meditación. Bien, pues este Salmo propone 3 momentos de silencio, de meditación. Dice así el Salmo: Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues en el día de hoy muy contento de que iniciamos otro nuevo tema de estudio. La verdad es que ya llevamos unos pocos temas en lo que va de año. Hemos hablado, así a grosso modo recordando, hemos hablado de los atributos de Dios. Hablamos también de las mujeres en la Biblia. Hemos hablado acerca del tema del Espíritu Santo. También hemos compartido acerca del credo apostólico, que nos llevó 20 y tantos estudios para poderlo desglosar todo. Y ayer terminábamos el tema acerca del Padre Nuestro. Hoy inicio un tema muy interesante, un tema que es el de las bienaventuranzas, y como siempre, siempre que comparto la palabra del Señor, hermano, siempre que estoy compartiendo la palabra del Señor, siempre lo hago desde la convicción de que cuando enseño, me enseño a mí mismo o me he enseñado anteriormente a mí. Es decir, estas palabras que digo, o he dicho, o estoy compartiendo, no solamente las pienso para los que me escuchan, sino también el primero que escucho soy yo mismo. Además, se trata de una experiencia interesante porque yo os estoy hablando, pero yo me estoy viendo conforme yo os hablo a vosotros en la pantalla del iPad. Con lo cual parece que yo soy el que hablo, es una sensación a veces extraña, porque parece que yo soy el que hablo, pero veo a uno delante de mí que me está hablando de frente. Entonces, a veces parece que le estoy hablando al mí, que está delante mía. Es una cosa interesante. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una introducción a la bienaventuranza. No sé más o menos calcular el tiempo porque hay mucho material, ya lo digo de antemano.
No sé si nos va a dar lugar a hacer una por día o vamos a tener que hacer 2 días por una. Vamos a ver conforme se va dando esta introducción que voy a hacer hoy, que más o menos es el tamaño de cada bienaventuranza, a ver en el tiempo cuánto podemos compartir. Esta introducción la he titulado El único y verdadero camino hacia la felicidad. Hermanos, vamos a hablar de cosas realmente muy profundas y lo más bonito de todo es que son cosas que nos enseñó Jesús y que quedaron por escrito en los evangelios. En concreto, estamos hablando de Mateo capítulo 5, versículos del 1 en adelante, y comienzo con los 2 primeros versículos que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y a partir de ahí ya el versículo 3 sería la primera bienaventuranza, aquella que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a estar viendo las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Dios no solo es la única fuente de toda la felicidad, sino que Él también desea compartir este gozo con todas las personas que lo quieran. Pero siempre hay alguna condición. La condición para ser feliz es que tenemos que aceptar la definición de Dios de lo que es la felicidad y así comprender cuáles son las condiciones que Él establece para que nos pueda llegar esta felicidad. Y ya lo voy adelantando, condiciones no externas, sino condiciones internas que van a ir en contra de la sabiduría convencional o de la intuición humana o de lo que en el mundo se nos enseña en la actualidad. Ese es el corazón del sermón más conocido que Jesús nos enseñó, el llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Este Sermón de la Montaña es algo así como una especie de un mapa sobrenatural o espiritual, detallado hacia una felicidad profunda, inquebrantable y una felicidad eterna. Vamos a comenzar este estudio de la palabra de Dios. Yo os aconsejo que tengáis vuestras Biblias abiertas en Mateo 5, que ya vayáis leyendo las bienaventuranzas y vayamos conociendo este pasaje tan conocido, pero que espero cuando terminemos de dar todas las enseñanzas que podamos decir, pues no pensaba yo que esto era de esta manera, o qué bien que he podido aprender estas cosas nuevas. Sobre todo, que podamos aprender cosas que podamos aplicar en nuestra propia vida y que la palabra de Dios nos cambie. Hermanos, lo más bonito cuando aprendemos la palabra del Señor no es tanto el poder decir yo sé esto, yo sé aquello, lo demás allá, sino que lo que Dios nos transmite, lo que Jesús nos enseña, llegue a la buena tierra de nuestro corazón y pueda germinar y germinando dar fruto y transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Para empezar en el tema, vamos a ver un poco el panorama que se nos presenta cuando Jesús se nos cuenta que sube a la montaña y comienza a enseñar. Tenemos que recordar que cuando Jesús llega a la tierra, hay unas palabras muy significativas en la predicación de Jesús, que Él dice, el tiempo se ha cumplido. Eso es muy significativo, porque luego después de eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que cuando Jesús llegó a la tierra era el momento oportuno que Dios había determinado que fuera. No podía ser antes, tampoco podía ser después, tuvo que ser en ese momento en concreto. Y claro, cuando uno analiza el tiempo en el que Jesús llegó a la tierra, llegamos de momento a una gran conclusión, y es que Dios no podía estar contento con la manera en la que la humanidad en ese momento de la historia estaba viviendo. Y lo primero que tenemos que señalar, que subrayar, que resaltar es el hecho de que Jesús estuvo y está comprometido con proveer una felicidad verdadera. Este es el punto en cuestión. Jesús vino al mundo para dar a los hombres y a las mujeres una felicidad real y duradera.
Estamos muy centrados en el tema de la salvación de las almas, y lo estamos enfocando todo hacia el mañana. Pero la realidad es que el reino de los cielos se acercó a las personas con la venida de Jesús, y desde entonces no ha parado de ser así. Así que, hermano, el hecho es el compromiso de Jesús en proveernos de una felicidad real, verdadera y duradera. Ni siquiera a día de hoy podríamos decir, y sálvese quien pueda, que muchos cristianos estemos en una posición de disfrutar la realidad de la que vamos a hablar a continuación, de esa provisión de felicidad que Jesús nos quiere dar a todos. Otra frase que resaltar es que la felicidad es la preocupación de Dios hacia nosotros. Es muy evidente a partir de este sermón del que estamos hablando, de Mateo capítulo 5, que precisamente comienza con el tema de la felicidad. ¿Por qué digo eso? Porque estoy hablando, alguien estará pensando, pero vamos a ver, Miguel, pero no nos ibas a compartir de las bienaventuranzas. ¿Qué tendrá que ver la felicidad con las bienaventuranzas? ¿Por qué digo yo todo esto? ¿Por qué alguno de vosotros estará pensando, pues yo pensaba que el tema de las bienaventuranzas era otro? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la palabra bienaventurado, hermano, hermana, significa eso. Hay 9 bienaventuranzas que comienzan en el versículo 3, llegando hasta los versículos de apertura de este gran capítulo. La palabra bienaventurado se puede traducir con frecuencia en las Escrituras por la palabra dichoso o feliz. Si se puede traducir por esa palabra, podríamos decir entonces, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, si tú cambias la palabra bienaventurado por feliz o dichoso, parece que la cosa tiene más sentido todavía, ¿verdad? Comienza a pensar en esos términos. Feliz los pobres, o felices mejor dicho, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Curiosamente, la palabra griega, esto nos va a dar un poquito de risa cuando sepamos cuál es la palabra griega, porque ahora vamos a entender algo. La palabra griega es Makarios. Makarios. Aquí en España, hace años, tuvimos a un ventríloco que uno de sus personajes favoritos, uno de los personajes que hacía, se llamaba, ¿alguien lo recuerda? Macario. El personaje se llamaba Macario. Y ahora vais a entender que él tenía una expresión muy típica por la que todos los españoles que vimos aquello hace años la reconocemos de inmediato, que es aquello de qué contento estoy, qué contento estoy, decía el muñequito. Se llamaba Macario. Pues Macario significa feliz. O sea que el que le puso el nombre al muñequito sabía que ese nombre significaba feliz. Por eso la frase típica de ese personaje siempre era qué contento estoy, qué feliz estoy. Esta palabra aparece 9 veces en las bienaventuranzas, 9 veces, pero aparece por lo menos 50 en el resto del Nuevo Testamento. Y lo mejor que se puede decir de la palabra bienaventurado es que describe la condición feliz del alma, la condición contenta del alma, estar contentos por dentro, la felicidad interior, la felicidad de nuestra alma. Hay otra palabra parecida que es makar en griego, que también significa feliz y también se puede traducir por gozoso. Gozoso. Eso es exactamente lo que la palabra intenta expresar. Bueno, estas palabras son palabras tomadas del idioma griego. Homero, en los escritos griegos antiguos, usó la palabra para describir a un hombre rico que estaba satisfecho con todo lo que tenía. Platón, el filósofo griego, la usó para describir a un hombre próspero, o sea, un hombre con dinero. Tanto Homero como Hesíodo, que era otro escritor griego, hablaron de los dioses griegos como siendo bienaventurados en sí mismos. Esto es, que estaban en un estado de contentamiento perfecto. Estaban felices con su condición, no afectados, dijo, por el mundo de los hombres, que estaban sujetos
a la pobreza, a la debilidad, a la muerte. No así los dioses griegos. Los dioses griegos eran macarios, eran felices, eran bienaventurados. Así que estamos hablando de un contentamiento, de una satisfacción, de lo que ahora en este tiempo moderno estamos llamando la felicidad. Felicidad interna, una condición de gozo que no es ni el resultado de circunstancias externas, ni es el resultado de alguna influencia externa sujeta a cambio. Podemos ver que una de las aficiones de muchas personas hoy en día es subir a las redes sociales fotografías idílicas de lo que podría llamarse situaciones de felicidad. Entonces ahí a los que le da por viajar se suben a lo alto de una montaña, en lo más peligroso de la montaña se sacan las fotos y eso es como para ellos un momento feliz. Un atardecer precioso en una playa paradisiaca, tú solo en la playa. Claro, la gente no sabe que la foto estaba llena de gente y lo que se ha hecho es con el Photoshop borrar al resto de la gente o con algún programa que se dedican a eso para que parece que el único que estaba en la playa eras tú. Fotografías de paisajes hermosos en los que tú estás en medio de ellos, etcétera, etcétera. Así, en ese tipo de cosas se plantea la felicidad. Platos de comida muy apetitosa o muy exótica o que tiene muy buena pinta, cosas de ese tipo. Ahora bien, la mayoría de la gente en el mundo están experimentando o estamos experimentando algo de felicidad. Cuando tenemos emociones internas que son positivas, nos sentimos positivos, animados, o cuando tenemos circunstancias externas que momentáneamente pueden ser positivas, pero tenemos que reconocer, hermanos, que ambas cosas son cosas pasajeras. El significado básico que el Nuevo Testamento nos da acerca de la bienaventuranza es la de un estado continuo de felicidad, un estado de gozo, de bienaventuranza, de bienestar, en el que una persona encuentra una satisfacción y un contentamiento. La palabra también indica virtud, es decir, que está conectada a los creyentes, y esto, hermanos, quiero que quede muy claro desde el principio. Esto quiero que quede muy claro desde el principio. Esta palabra se usa en exclusividad para hablar de aquellos que son creyentes. No está usada en ningún lugar de la Escritura para describir a alguien que no sea creyente. O sea que uno de los requisitos para llegar a ser bienaventurado es ser, primero, creyente. Hablamos de un estado permanente de felicidad, gozo verdadero, contentamiento, satisfacción, algo que le pertenece únicamente a aquellos que conocemos a Dios, a los que conocemos a Dios. Esto nos tiene que dar, hermano, una enorme alegría de saber que Dios está trabajando para nuestra felicidad. Inclusive, si vamos un poquito más allá de eso, esta palabra de bienaventurado o bendito es usada también para describir al mismo Dios. Por ejemplo, permitidme que lea algunos versículos rápidos. Salmo 68:35 habla de que dice, bendito sea Dios. El Salmo 72:18 dice, bendito sea el Señor Dios. El Salmo 119, versículo 12 dice, bendito eres tú, oh Señor. Pablo le dice a Timoteo, le habla del evangelio glorioso del Dios bendito, el Dios bendito. Y también al final de la epístola de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, habla de Dios diciendo que es el bienaventurado y solo soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, refiriendo, claro, a Dios en forma de Jesucristo, cuando habla de Dios, pero de Jesucristo como Dios. Así que, hermano, recordáis que hablábamos de los atributos de Dios y tenemos que hablar que Dios por naturaleza se encuentra feliz, contento, satisfecho, está lleno de gozo, está bienaventurado. Y aquellos que le pertenecemos a Dios, hermanos, esta es la buena noticia del día, aquellos que le pertenecemos a Dios podemos compartir esa dicha, ese gozo, esa bienaventuranza, esa satisfacción y esa felicidad en la cual vive Dios de manera permanente. Así que bienaventuranza, bienaventurado, es una palabra que se usa también de Dios. Se usa de Cristo.
para describir la naturaleza divina, o sea, para decirnos cómo es Dios. Y ahora fijaros las palabras de Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Este versículo, fijaros lo que dice, una cosa interesante, dice: por medio de las cuales, se refiere a las pruebas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pedro nos está enseñando que los creyentes, los cristianos, los discípulos de Jesús, hermanos, hermanas, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y eso qué nos dice? Pues nos dice que si somos participantes de esa naturaleza, entonces también se nos puede decir, en cierta manera, en alguna manera, también se nos puede decir que nosotros somos bienaventurados, los que seguimos al Señor. ¿Por qué? Porque los que seguimos a Jesús, los que le hemos conocido a Dios, poseemos la vida de Dios. Por su gracia que nos concedió a nosotros a través de Cristo, y de una manera más concreta a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos compartir el gozo de Dios, la satisfacción y la felicidad que ahora mismo Dios está experimentando de manera continua y eterna. Y aquí voy a decir una cosa bastante seria, y es que nadie puede conocer lo que es la felicidad verdadera si no se es un participante de la naturaleza divina. Si tuviéramos que hablar de niveles de felicidad, estaríamos hablando de que la felicidad humana está en este nivel, y la felicidad que podemos alcanzar a través de ser partícipe de la naturaleza divina estaría en este otro nivel, muchísimo más elevado y muchísimo más perfecto. Así que todo lo que vamos a aprender, tengamos en cuenta esto muy importante, todo lo que vamos a aprender en esta porción de las Escrituras se está refiriendo a los discípulos de Jesús. Hay que ser discípulos de Jesús. Es para aquellos que creen en el Señor. No sé si os acordáis que también hablábamos cuando estábamos reflexionando acerca del Salmo 23 y decíamos, para que el Señor sea nuestro pastor, tiene que ser primero nuestro Señor. ¿Os acordáis de aquello? Y es que queremos recibir lo de Dios sin comprometernos con Dios. Queremos lo bueno, pero no queremos las responsabilidades. Queremos las promesas, pero no queremos los mandamientos. Entonces, la noticia que tengo que daros en esta noche, hermanos, es que la felicidad verdadera, el único camino para alcanzarla es Jesucristo. Pero para poderla alcanzar, tenemos que alcanzarla mediante convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Esta felicidad es para aquellos, repito, que hemos venido a la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para comenzar viéndola en el contexto más amplio posible, Jesús está hablando de una virtud interna, no está hablando de algo conectado a una emoción momentánea o a un acontecimiento externo que puede estar sujeto a cambio. ¿Cuántas cosas le han cambiado a muchas personas en esta pandemia del coronavirus en sus aspectos externos? ¿Cuántos han perdido el trabajo? ¿Cuántos han perdido seres queridos? ¿Cuántos viven con el miedo de si ya no tendrán más trabajo o de si serán contagiados por el virus, etcétera? En un instante pueden cambiar mucho las cosas en la vida. Jesús está hablando de algo que es característico de gente que le pertenece a Dios. Hermanos, no puedo... me gustaría repetir mucho y enfatizar mucho que esto tiene que ver con gente que le pertenecemos a Dios. Ahora, todo esto es dado en un momento muy crucial por parte de nuestro Señor, cuando Él está recién iniciando la nueva época del nuevo tiempo, de lo que podríamos llamar el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Fijaros qué curioso que mientras que el Antiguo Testamento, que comienza con las generaciones de Adán, termina con una maldición, la maldición, lee el último versículo, si te vas a la Biblia, tenemos aquí la Biblia,
Si cogemos la Biblia y nos vamos a, fijaros qué curioso, nos vamos a justo el último versículo del último profeta, antes de empezar con Mateo, que es el evangelio en el que estamos centrados hoy y del que vamos a estar hablando. Si yo me vengo aquí, fijaros el último versículo, lo que dice las últimas frases. Es el profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 6. La primera parte del versículo dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso es una profecía. Pero fijaros la advertencia. La profecía tiene advertencia. Y esta es la última frase del Antiguo Testamento. Dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento. Pero fíjate tú que el libro que comienza con las generaciones de Jesucristo, que es Mateo comienza con las generaciones, termina con una promesa. Si tú te vas al libro de Apocalipsis, el último libro, capítulo 22, en el versículo 3 dice la siguiente palabra. Dice: y no habrá más maldición. Mientras que el Antiguo Testamento termina diciendo: y habrá maldición, de las últimas palabras, el último capítulo de Apocalipsis dice: no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y no habrá más maldición. Así que, hermano, Mateo nos está presentando al Rey, ese que revierte la trágica caída de Adán y nos posibilita para hacernos súbditos en ese reino glorioso. Permitidme que lea estos versículos de Apocalipsis capítulo 1 del 5 al 6, que lo expresa de esta manera diciendo: al que nos amó y lavó nuestros pecados en su propia sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que, hermano, el Nuevo Testamento está centrado en la bienaventuranza, está centrado en la felicidad, entonces, está centrado en la satisfacción. Ahora bien, eso es únicamente para el pueblo del Rey. Esta felicidad está reservada para aquellos que son participantes de la naturaleza divina, quienes van a compartir la felicidad misma de Dios. Dios quiere, hermano y hermana, que tú compartas su felicidad. Ese es el contexto bíblico general de esta palabra bienaventurado. Pero ahora hablemos también del contexto del Evangelio de Mateo mismo. Mateo trata de la llegada del Rey, y conforme al Nuevo Testamento abre, Mateo se concentra en Cristo el Rey habiendo llegado. Así que la felicidad real es la preocupación de ese Rey, Jesús, que ha venido a traer felicidad. Ha venido a traer felicidad a los súbditos de su reino, aquellos sobre los cuales Él reina. Y ese es su propósito, traer felicidad. Recordar que Él vino en el momento adecuado, porque Dios veía que no se estaban haciendo las cosas como a Él le gustaban, y ahí apareció, se encarnó Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Tengo también que decir, hermano, en este punto que estamos hablando, que inclusive en medio de esta felicidad se nos presenta un retrato que es una paradoja de la miseria, porque todas las cualidades que constituyen la vida de felicidad real resulta que se nos plantean involucrándose el dolor, algo de miseria, conforme ya vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Esto, lógicamente, para el resto de la gente que no son discípulos del Señor no tiene sentido, porque el mundo está asumiendo la felicidad verdadera precisamente como lo contrario: ausencia de miseria, ausencia de dolor. Entonces es algo paradójico que Jesús diga: la verdadera felicidad va a tener una pequeña dosis de dolor, una pequeña dosis de miseria. Es una paradoja, ¿verdad? Después vamos a ir explicando todo esto.
Pero lo cierto y verdad, hermanos, es que todo cambió cuando Jesús trajo este tipo de felicidad. La felicidad en el mundo es la del hombre exitoso, la persona rica, millonaria, la persona enamorada, el que puede empujar a todo el mundo, quitarlos de su camino, llegar a tener lo que él quiere, cuando quiere, donde quiere. Por lo tanto, es un planteamiento de la felicidad de adquirir cosas. Pero este no es el plan de Jesús, esto no es el patrón de Jesús, este no es el tipo de felicidad que pertenece a la naturaleza divina. Aunque no se nos olvide que todo es pertenencia de Dios. Si hay alguien rico por excelencia, o el más rico, o el único verdadero rico, ese no es otro que Dios mismo. Porque los ricos terrenales, cuando mueran, no podrán llevarse nada de su riqueza al cielo. Pero Dios siempre va a ser eternamente rico, no se nos olvide esto. Dios no dice que felices son los ricos aquí. Él tampoco dice los famosos, o los nobles, o los exitosos. Él dice, felices, bienaventurados son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los humildes, los hambrientos y sedientos, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los que son perseguidos, los que son insultados. Jesús dice, felices son esta gente. Y realmente esto nos plantea un modelo que realmente es una paradoja de la felicidad según la entendemos desde el punto de vista del mundo. Si lo que estamos buscando es el mismo tipo que de la felicidad mundana, no la vamos a encontrar en Jesús. Jesús nos plantea otra cosa. En el Nuevo Testamento encontramos otra enseñanza, y es la de la persona que vive en placer, que realmente está muerta mientras vive, porque el placer no es el camino a la felicidad. Las posesiones no son el camino a la felicidad. Realmente es ridículo pasar la vida entera tratando de encontrar felicidad en las cosas que finalmente terminarán en la basura. Daros cuenta, si por un momento nos imagináramos nuestra muerte, o la de algún ser querido que había, vamos a decir así, había ido juntando cosas materiales, y de pronto la persona fallece y esas cosas materiales se quedan aquí. ¿Y qué hacen los herederos con esas cosas? Pues tristemente la mayoría terminan regaladas, otras en la basura, con lo cual solamente algunas en concreto que sirvan para mantener un recuerdo de esa persona querida, pero el 80% de las cosas de las personas pierden completamente su valor en el momento en que la persona fallece. Y eso en realidad nos tiene que hacer pensar de cuál es el valor de las cosas. Cosas a las que nosotros le damos tanto sentido, a las que le damos tanta importancia, cosas por las que nos enfadamos, nos molestamos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que deberíamos de reflexionar al respecto. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque en realidad la felicidad, hermanos, hermanas, no se encuentra en la tierra, y realmente tampoco en las posesiones, ni tampoco en este sistema mundano gobernado por el príncipe de este mundo, que evidentemente por eso el apóstol Juan decía, no améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque las cosas físicas no tocan el alma. No se puede satisfacer una necesidad espiritual con una sustancia física. Cualquier persona que tiene un anhelo de felicidad verdadera va a estar siempre insatisfecha con cosas materiales, cosas que no pueden calmar el corazón, cosas que no pueden traer paz al corazón. No podemos poner aceite en un espíritu herido, porque realmente no va a servir para nada. Recordemos a Saúl, el rey Saúl, cuando estaba afligido, y cómo todas las joyas que pudiera tener en su corona no podían consolarlo ni un momento.
aquella vez en que ese rey Belsasar, según nos cuenta en el libro de Daniel, cómo disfrutaba de la vida y cómo bebía, comía y disfrutaba de todo tipo de placeres, y un buen día ese sentirse tan grande y de poder hacer lo que le diera la gana le llevó a cometer un gravísimo error, y no fue otro que pedir los vasos de oro que se utilizaban en el templo de Jerusalén, que habían sido sustraídos, robados del templo y traídos a Babilonia. Y cuando él cogió esos vasos para beber, de pronto nos cuenta el profeta Daniel que apareció una mano en la pared y empezó a escribir unas palabras misteriosas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, cuyo significado Daniel interpretó como: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Entonces, después de decir estas palabras, Daniel cuenta el libro que el rostro del rey se transformó por completo, el vino se amargó, la comida que tenía en su estómago se corrompió, y por lo cual finalmente, aun a pesar de todo lo que tenía, realmente fue un infeliz. Uno de los santos puritanos, llamado Thomas Watson, dijo: las cosas de este mundo no van a mantener sin aflicción de espíritu más que un pedazo de papel detendrá una bala. Es la imagen que está transmitiéndonos. Las cosas materiales de este mundo no van a detener más que lo que sería un pedazo de papel deteniendo una bala. Lo que Dios nos está diciendo mediante las palabras mismas de Jesús en este pasaje de las bienaventuranzas, que mañana comenzaremos a ver en detalle, es que no se puede hallar felicidad verdadera en los caminos del mundo, en lo que se posee o en la filosofía, en lo que se piensa. La felicidad no está aquí en este mundo, el mundo no la puede traer, no la puede ofrecer, no la puede proveer, porque es espiritual en su naturaleza. Pertenece en esencia a la naturaleza de Dios y únicamente se puede disfrutar por aquellos que compartimos su naturaleza. Jesús vino como el Rey para presentar esta verdad tremenda, vino para presentar los principios de su reino, los cuales eran internos y espirituales. El problema con eso es que podemos ver frecuentemente en los estudios del Nuevo Testamento que los judíos estaban esperando algo diferente. Ellos en realidad anhelaban un reino político, algo material. Por eso, en la trayectoria de Jesús nos damos cuenta de un giro importante. Cuando vemos a Jesús haciendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, nos damos cuenta de que la multitud comienza a seguirle y lo quieren hacer rey. Se sintieron fuertemente atraídos con los milagros, las sanidades, las liberaciones de demonios, porque eran cosas que incrementaban su bienestar físico, su condición terrenal. Pero cuando Jesús empezó a hablar, a predicar, de profundizar en los corazones, y empezó a hablar de los problemas del pecado, de la separación de Dios, y hablándoles de la necesidad de recibir la bendición de Dios que da a aquellos que comparten su naturaleza, como fruto de reconocer los pecados, de arrepentirnos, de volvernos a Él, como decía la Teshuvá, volverse a Dios. Entonces, lo que sucedió, hermanos, es que empezaron a abandonarle y empezaron a rechazar su mensaje. Ya no les gustaba tanto la idea, de ahí que, no sé si os acordáis, que hasta Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros también queréis volveros? Y ahí es cuando Jesús le responde: ¿queréis volveros? Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así que, hermano, este sermón del monte registrado en el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 al 7, que te animo a que lo leas en tu casa tranquilo, te vas a dar cuenta de que no se hacen menciones de temas sociales, políticos, de los cuales los judíos estaban tan preocupados en realidad. El énfasis no es tanto en el hacer, sino en el ser. Jesús le está diciendo a los hombres que lo que un hombre es
y no lo que un hombre hace o un hombre tiene que alcanzar, o un hombre tiene. Y así será a lo largo de todo su ministerio. Ahora bien, el escenario religioso, en cierta manera, acentuaba el problema porque Jesús estaba confrontando una sociedad de gente religiosa que pensaba que estaba bien en el interior. Ellos pensaban que estaban bien. Pero claro, Jesús quiere hablar del interior. Y estamos bien en el interior. Habían llegado a la convicción de que ellos estaban viviendo la vida como Dios quería que la vivieran y que las cosas estaban bien con ellos. La verdad es que suena demasiado parecido a nuestra situación actual, en la cual creemos que estamos viviendo la vida como Dios quiere y que las cosas están bien con nosotros. Pero a lo mejor hoy, en el siglo XXI, hermano, el Señor Jesús tiene que volver nuevamente a la montaña y volver otra vez a hablar con nosotros para que podamos entender dónde está y cómo se alcanza la verdadera felicidad. Amén. Bien, pues vamos a llegar hasta aquí en el día de hoy, hermanos. Yo mucho me temía que hay tantas cosas interesantes que compartir y necesarias que compartirlas, que no vamos a tener con un día para un tema, vamos a necesitar 2 días. Mañana vamos a necesitar seguir con la introducción, pero tranquilo, que veréis cómo llegamos el viernes, llegaremos, no, mañana es viernes, el sábado llegaremos, Dios mediante, a la primera bienaventuranza, que ya os adelanto que por el cálculo que estoy haciendo nos va a llevar 2 días cada bienaventuranza. Pero yo creo, hermanos, que vamos a disfrutar y sobre todo recibamos la enseñanza con la disposición que Pablo nos enseñó, diciendo examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. También sería muy interesante, hermanos, si podemos en los comentarios de vez en cuando comentar preguntas, algo que no hayas entendido. No hay manera mejor para aprender que preguntar, y yo soy muy preguntón, y creo que es una manera muy interesante de aprender. Si hay alguna duda sobre la marcha, esto puede ser un poquito más interactivo en el sentido de poner ahí la pregunta y después yo, cuando ya salga de lo que es la exposición, os puedo responder también por escrito un poquito acerca de la pregunta. No hagáis preguntas muy difíciles, que no las sé resolver todas, ni mucho menos. Tampoco penséis que sé tanto, sea un poquito nada más. Y también se puede compartir cosas positivas, por ejemplo, decir, pues esto que has dicho, esta frase que has dicho, esto que has comentado, nunca lo había pensado de esta manera, o para mí realmente lo he visto muy interesante. Es una manera de compartir un poquito todo, o también tu punto de vista. Tú puedes compartir tu punto de vista personal de lo que se está hablando, de lo que se está compartiendo. Así que, hermano, con estas palabras continuamos con nuestro oficio en esta noche. Recordar lo que hemos empezado ya a hablar hoy: el único camino y verdadero camino para llegar a la felicidad, Dios es quien nos lo propone. No lo vamos a encontrar ni en el saber, ni en el tener, ni en el experimentar, ni en las cosas, ni en lo que adquiero, ni en lo que sé, porque hay también personas que saben mucho, pero igualmente son infelices. De hecho, vemos las grandes crisis sentimentales, emocionales, interiores de los grandes escritores. ¿Cuántos escritores terminaron su vida en el suicidio? Y lo cual quiere decir que el mucho conocimiento pues tampoco les sirvió. ¿Por qué? Porque la felicidad se encuentra en el que es la fuente de la felicidad, y ese no es otro que Dios. Así que, hermanos, cuanto antes entendamos esto en la vida, vamos a permitirle a Dios que nos dé la felicidad, que no va a depender de lo que me pase, de lo que tenga o de lo que sienta, porque va a ser una felicidad profunda, una felicidad del alma. ¿Te animas a que recorramos este camino con Jesús tomado de la mano y que podamos decir, después de varias semanas que estemos compartiendo acerca de este tema, estoy experimentando una mayor felicidad en mi vida, aunque tus circunstancias exteriores no hayan cambiado? ¿Te animas a hacerlo conmigo? Yo estoy muy contento y muy feliz ya de antemano de pensar en lo bonito que es este tema y de pensar sobre todo
de que es Jesús el que nos puede llevar de la mano para experimentar esa felicidad verdadera. Amén. Seguimos con nuestra liturgia y decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, la palabra es la verdad. Amén. Y ahora oramos con tranquilidad, pero con más conocimiento de causa, sobre todo después de haber aprendido más acerca del Padre Nuestro, y oramos la oración que el Maestro Jesús nos enseñó. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano y hermana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz y la bendición, la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Que el Señor os bendiga. Mañana seguiremos con la segunda parte de esta introducción de la felicidad como el único y verdadero camino que podemos encontrar en Dios. Que el Señor os bendiga mucho y que ya desde el día de hoy comencemos y oremos para sentir esa felicidad interna que se nos comunica a los creyentes, a los discípulos del Señor, a través de la naturaleza divina. Que desde el centro de nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, se irradie hacia afuera la felicidad que solo Dios nos puede dar. Amén. Que el Señor nos bendiga.